De la República de Haití, en donde en los pasados días se presentó un terremoto de grandes magnitudes y que ha provocado sobre 3 millones de personas damnificadas y sobre 100.000 personas muertas a través de las calles. Pero la historia de Haití ha sido una historia que ha sido marcada por la tragedia, y de esto vamos a estar hablando con el doctor Efraín Vázquez Vera, quien es precisamente experto en relaciones internacionales y también catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Gracias por estar con nosotros. Bueno, esto que ha estado ocurriendo en Haití nos invita a algunos a descubrir, a otros a redescubrir la historia de Haití, que ha finalizado con un terremoto de grandes magnitudes y que jamás hubiésemos esperado ocurriera precisamente en esta república. Mira, es lamentable, ¿verdad?, que tenga que ocurrir lo que ocurrió, para que muchas personas se den cuenta lo que por hace 206 años está ocurriendo en la República de Haití. Nosotros tenemos que estar presentes, ¿no?, de que Haití es la primera república negra del mundo y fue la segunda república en América Latina y en toda América. Estamos hablando del año 1804. 1804, que no solamente cuando Haití consigue su independencia, Haití ayuda a toda América Latina a también lograr su independencia. Haití apoyó a Simón Bolívar en su lucha por independencia en América Latina. Y digo esto porque eso le salió muy caro a los haitianos. ¿Por qué? Porque toda la historia de Haití, todos estos 206 años de independencia, es una historia que es de tragedia, como usted bien dijo, de dictadores apoyados por aquellos que hoy están pretendiendo ayudar a los damnificados. Es una historia de discriminación, es una historia de racismo. O sea, lo que estamos viendo como resultado de este terremoto es ese resultado de 206 años de vida trágica, por haberse, digamos, de la osadía de ser la primera república negra de América. ¿Cuáles son los momentos difíciles, si pudiéramos calificarlos así, ha tenido que pasar la República de Haití, y por qué es una nación que no se ha podido levantar, y qué responsabilidad precisamente tiene el mundo con esta nación? Mira, desde el momento de la independencia, cuando los negros esclavos declararon la independencia de Haití, el mundo occidental, el mundo europeo, el mundo blanco no los reconoció como independientes. Menos aún si esa República de Haití estaba ayudando a los independentistas de las colonias de esa Europa, ¿verdad?, que no la reconocía. No solamente eso, al momento de la independencia, para que se pudiera reconocer esa independencia de Haití, se les obligó a pagar grandes cantidades de dinero, por ejemplo en el caso de Francia, como compensación por la pérdida de negros y por la pérdida de haciendas. Eso fue trágico para cualquier país. Imagínense ustedes empezar como una nueva nación teniendo que pagarle a aquel, ¿verdad?, del que tú te independizas. Si a esto seguimos invasiones, especialmente las de Estados Unidos, que secuestró por muchos años la aduana, no permitiendo ningún tipo de ingreso al tesoro haitiano, y que Haití vivió de las dos dictaduras más horrendas que se tiene registrado en la historia de la humanidad, que es la de Jean-François Duvalier y Jean-Claude Duvalier. Y si a eso también le sumamos, ¿verdad?, una corrupción enorme, también le sumamos la falta de compromiso internacional en desarrollar Haití y ayudar a Haití, porque siempre se han prometido grandes cantidades de dinero, y ese dinero de cooperación al desarrollo nunca ha llegado a Haití. Entonces, si además no solamente que no ha llegado ese dinero, a veces se ha sido discriminado a Haití porque se les pone unas condiciones para recibir ayuda internacional que a otros lugares del mundo no se les impone. Si ustedes juntan todo esto, ¿verdad?, con esa extrema pobreza, entonces usted tiene el resultado que tuvo, porque un terremoto a escala 6 o escala 7, eso lo hemos visto en otras partes del mundo. Aquí el problema fueron las consecuencias de ese terremoto en un lugar donde prácticamente no hay Estado. Miren, nosotros lo que tenemos ahora mismo en Haití es lo que podemos calificar en las relaciones internacionales un Estado fallido. Ese es el término, ¿verdad?, que usamos nosotros los académicos. Ahí ahora mismo no hay gobierno, no hay policía, no hay ejército, es un pedazo de tierra con una gente viviendo, que como único va a poder salir de esta crisis, de este panorama trágico, es por la ayuda internacional. O sea, el que se crea que por este terremoto la situación no se pueda poner peor, está equivocado. Esto puede llegar a niveles peores todavía. Esta tragedia que ahora se está viviendo en el pueblo de Haití pudiera
repensar, ayudar a repensar las naciones sobre el rol que tiene con esta nación, con las personas que están viviendo allí. Muchos de ellos no tienen culpa de la pobreza. De hecho, el país de mayor pobreza en el hemisferio, en el área de Occidente, muchos de ellos no tienen culpa de cómo los ha llevado la historia. Yo agradezco su pregunta porque da una oportunidad de que dentro de esta tragedia pensamos que estamos ante una oportunidad. Una oportunidad porque ahora todo el mundo está hablando de Haití. Ahora todo el mundo está sabiendo en realidad, antes del terremoto, cómo estaba Haití. Por lo cual ahora, luego del terremoto, va a estar peor. Es una oportunidad para reconstruir Haití. Claro, yo quisiera pensar que ese ánimo de la comunidad internacional de querer reconstruir Haití va a ser porque quieren ayudar, ¿verdad?, en el drama humano. Pero sí hay que tener presente que la comunidad internacional está muy preocupada de que lo ocurrido en Haití pueda desestabilizar la región del Caribe. ¿En qué sentido? En el sentido de las epidemias que esto pueda causar, ¿verdad?, el mal manejo de toda esa cantidad de muertos, pueda causar de enfermedades que puedan pasar a la República Dominicana. El tema de la presión migratoria, no solamente de haitianos yendo a la República Dominicana, que puede crear inestabilidad, sino también que por la desesperación los haitianos comiencen en barcos a dirigirse hacia los Estados Unidos. O sea, esos son problemas que preocupan tanto al gobierno de Barack Obama como a otros gobiernos de la región y por ende se sienten obligados a ayudar. Yo quisiera pensar que esa ayuda va a ser definitiva y de que aquí van a hacer un nuevo Haití, porque lo que se trata es de hacer algo sobre la nada, porque hoy en Haití no existe nada, un colapso total. Doctor Efraín Vázquez Vera, usted ha estado precisamente en Haití, e inclusive estuvo en uno de los hoteles que hoy día ya desapareció. ¿Cómo puede resumir los eventos que más han marcado la historia y la vida de los haitianos y qué futuro le ve posterior a este terremoto a la hermana república? Cuando digo hermana republicana es que hay que reconocer que somos caribeños. Sí, de que son hermanos y a Haití es que le debemos mucho, o sea, por ese atrevimiento de querer ser independiente y querer ser libres, ¿no? Cuando todos ellos eran esclavos negros, de ahí lo importante, ¿no? Y toda América Latina le debe. Mire, de mi recuerdo de cuando visité Haití, fue de que yo nunca había visto un lugar en el mundo con mayor cantidad de necesidades. Y la verdad es que cuando uno piensa en Haití, uno piensa en cosas negativas. Uno pensaba en dictaduras, uno pensaba en corrupción o en muertes, masacres. Lo positivo que yo saqué de mi experiencia cuando visité Haití es que de momento me vinieron otras ideas a la mente, como por ejemplo un pueblo orgulloso, la cultura, gente muy buena, el arte, ¿no? O sea, que es algo que nosotros no conocemos, ese lado de Haití positivo, que es importante. Yo creo que básicamente ha sido la falta de compromiso de la comunidad internacional y el crimen que ha habido con Haití, lo que puede caracterizar su historia, ¿no? Esa falta de compromiso de querer decir sí, ¿verdad?, por la boca, ¿no?, de que se va a ayudar, de que se va a apoyar y luego no se hace. Recientemente hubo unas esperanzas, ¿no?, cuando se vieron unos procesos democráticos en Haití, pero como se ven esos procesos democráticos pues no llegaban a nada y eso que hacían prolongar la tragedia. Hasta hace poco, sí, aunque la cooperación internacional no llegaba, pero uno veía que quizás poco a poco Haití podía ir levantándose. Ahora con lo que ha ocurrido, para nada. Yo escribí un artículo hace unos años que se titulaba Haití, el país de los desheredados. Era aquello en aquella época donde no había pasado este terremoto. Yo creo que hoy la situación es aún mucho más grave. Es inimaginable, es dantesca si se puede decir. Y yo creo que ante eso vamos a pensar positivo de que sobre la nada es más fácil construir. Entonces vamos a tratar, pero para eso se necesita un compromiso de la comunidad internacional. Y aquí quiero aprovechar la oportunidad de decirle a todos esos puertorriqueños que quieran ayudar, que la mejor forma de ayudar es a nivel económico, depositando dinero, ¿no?, por poco que sea, en la cuenta de banco de la Cruz Roja, en la cuenta de banco de Cáritas, de la Iglesia Católica. El hecho de que uno dar ayuda material, ¿no?, como agua, medicina, es positivo, pero eso tarda mucho en llegar y los canales oficiales a veces son difíciles de llegar. Es más fácil que uno da dinero con gente que ya está allí. En ese sentido, esa sería mi exhortación. Bueno, muchas gracias al doctor Efraín Vázquez Vera, quien es experto en relaciones internacionales. Hemos estado grabando la sala principal de control de los estudios de Puerto Rico TV, Francisco Reyes y Félix Alemán, para Noticias 24/7.